Muy buenos días, soy la participante Bélgica Useche, pertenezco a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Caricuao. En esta hora les voy a hablar sobre el Estado, sociedad y cultura de nuestro país Venezuela. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían sociedades sin estado. Junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión, con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados. Los primeros estados surgieron hace unos 10.000 años en la zona oriente, próximo en torno a áreas agrícolas de extraordinaria fertilidad. El estado es uno de los frutos de la civilización. Entre los primeros estados de la historia destacan a Egipto, Persia y China. La sociedad en 1945 se ha formado en un proceso desigual que responde además de las influencias históricas tradicionales. Se ha acentuado el proceso de formación de grandes ciudades. Los cambios ocurridos en la estructura social venezolana, tales como el crecimiento demográfico, la urbanización de amplios sectores de la tradicional Venezuela rural. La sociedad venezolana está conformada por indígenas. Con la llegada de Cristóbal Colón, llegaron con nuevos grupos étnicos y con ellos sus costumbres tradicionales. Los primeros viajeros no traían mujeres, por lo que muchos de ellos se unieron a los indígenas, dando inicio al mestizaje entre las personas que venían, portugueses, españoles, africanos, a los cuales colocaban como esclavos. Las divisiones producto del color de la piel o de origen del individuo estuvieron presentes desde el principio de la colonia hasta el fin de la Guerra Federal. En Venezuela se distinguieron 7 castas. Según José Gil, ese autor, fueron la base para la desigualdad colonial. Con la llegada de estas personas pasó lo siguiente: blancos, indígenas y negros se unieron entre sí, lo que dio origen a nuevos grupos étnicos, como los mestizos, mulatos y zambo. La actual está por el subdesarrollo y la pobreza crítica. El sector mayoritario es el de la clase baja, está conformado por campesinos, obreros. Está formada por pequeños empresarios, comerciantes, por profesionales cuyos ingresos son suficientes para llevar una vida cómoda. Y por último está la clase alta, compuesta por los altos funcionarios públicos, grandes empresarios y dueños de grandes extensiones de tierra en producción. El principal problema social en Venezuela se basó en los hábitos y tensiones de la sociedad urbana, la difícil situación de los reducidos sectores rurales del país, la marginalidad como principal problema de la sociedad venezolana, asociado a la naturaleza y características de la estructura económica del país. Gracias a esas mezclas entre culturas, la indígena, la africana y la española, tuvo como resultado la cultura que actualmente hoy poseemos, ya que de estas 3 razas obtuvimos una influencia y un conocimiento, como por ejemplo en la parte indígena, aprendimos sobre la gastronomía. Teniendo en cuenta que esta cultura tiene deficiencia en el vocabulario. Por otro lado, en la cultura africana obtuvimos la música, el tambor. Y en la cultura española tuvo más impacto, ya que ésta nos aportó la religión católica, el idioma y un poco más de música. Es importante destacar que Venezuela no solo se enriqueció de conocimientos de estas 3 culturas, sino también de otras corrientes culturales como los antillanos y europeos del siglo XIX. Actualmente, en las regiones petrolíferas entraron manifestaciones culturales de origen estadounidenses y la inmigración de origen español, portugués
y italiano, aumentando el ya complejo mosaico cultural. En Estados Unidos llega la influencia del gusto del deporte de béisbol, del cine, el arte y las construcciones arquitectónicas actuales. En conclusión, existe un porcentaje bajo de pobreza. Las personas de escasos recursos son las que no estudian para ser profesionales, sino que buscan otras vías de escape para sobrevivir, como la venta de drogas, la prostitución, el robo y otros medios. Sin embargo, el venezolano tiene potencial para salir adelante. La mayoría somos muy trabajadores y emprendedores. En otros países reconocen la labor y el empeño que le pone un venezolano a todos sus objetivos. De esta manera me despido, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su atención.